Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 52. Dice así la palabra del Señor. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Los invito a orar, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque nos permite leer su palabra. Le pedimos, Señor amado, su dirección, la dirección de lo alto del Espíritu Santo, Señor, para leer, para escuchar, Señor, para guardarla en nuestros corazones. Dirija, Señor, las palabras, los pensamientos, tal como el profeta, Señor, limpia mis labios, Señor, de hombre pecador, mis labios sucios, Señor, porque su palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Le pido de su dirección, Señor, de su entendimiento, Señor, en cada palabra, que sea su voluntad, Señor, la que se enseñe y no la idea de un hombre, Señor. Guíame, Señor, en todo momento, Señor. Guía a la congregación, Señor, para que juntos, Señor, aprendamos más de ti, Señor amado. Gracias, Señor bueno, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar asiento, amados hermanos. Este pasaje es un pasaje, el texto que hemos leído, dijimos al inicio, vamos a contextualizarlo. Seguramente no vamos a alcanzar a verlo totalmente, por eso lo mencioné en esos términos. Pero este pasaje viene a ser, si me permiten la expresión, como una bisagra, un antes y un después. Un antes y un después del relato que comienza a exponer el Evangelio de Marcos. Recordemos que pensamos que Pedro es el autor de estas palabras. Marcos fue tomando nota de la enseñanza, fue escribiendo, seguramente escuchando a Pedro en sus predicaciones, escuchando a Pedro cuando estaba en la cárcel. Marcos fue tomando nota y escribiendo. Y muchos piensan que este es el primer evangelio que se escribió. Pero también hemos dicho, y eso es impactante, que siendo tan directa el testimonio, no ha pasado de muchas manos ni muchas bocas, sino que Pedro lo vivió, Marcos escribió y nosotros estamos escuchándolo. Dice la palabra, recuerdan en Apocalipsis, somos bienaventurados porque podemos escuchar, porque podemos leer y podemos guardar la palabra del Señor. Específicamente Apocalipsis habla de la profecía, pero podemos entender claramente que es un pasaje mucho más amplio. Y usted y yo somos bendecidos gratamente por el Señor en su enseñanza. ¿Qué es lo que nos dice y por qué justifico el hecho de este como pasaje bisagra, de un antes y un después? Si nosotros vemos y recordamos lo que nos dice el capítulo 14, en el versículo 1 y 2, dice lo siguiente: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaba a los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ellos querían prenderlo, querían agarrarlo en buen chileno, y apresarlo, y querían cómo prenderle por engaño,
Pero no solamente era privarlo de la libertad, sino que ellos querían matarlo. Había una sentencia, una condena hacia el Señor Jesús. Y decían entre ellos lo que los limitaba, ¿se recuerdan? No podemos todavía porque durante la fiesta no podemos hacerlo. Para que no se haga alboroto del pueblo, para que la fiesta no se eche a perder, no se empañe la fiesta de los panes sin levadura y del Cordero Pascual. El capítulo 14:10 también nos dice lo siguiente, 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Fue como un regalo que ellos recibieron. De hecho, ellos al oírlo, al escuchar a Judas Iscariote, se alegraron y prometieron darle dinero, darle un premio, una recompensa por traicionar al Señor Jesús. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Después de esto, el Señor ha hecho como un paréntesis, el relato va haciéndonos como un paréntesis de esta situación que ya estaba avanzando. Prender al Señor, arrestarlo y matarlo. Esa siempre fue la intención que estos sumos sacerdotes tenían, los escribas, los sacerdotes. Y de esta manera, el Señor en su relato hace como un pequeño paréntesis y nos dice y nos relata el sacramento, la institución del sacramento de la Santa Cena, pero cuando va el Señor y sus discípulos al Monte de los Olivos, ¿se recuerdan lo que simboliza el Monte de los Olivos? El lugar de encuentro. Es el lugar donde el Señor Jesús resucitó. Es el lugar de la entrega, pero también es el lugar donde el Señor resucitó. Es un lugar importante para nuestro entendimiento del cristianismo. No es el lugar solamente donde el Señor fue entregado a muerte, sino que también es el lugar donde el Señor se apareció a sus discípulos y ascendió a los cielos. Qué importante. No es un lugar solamente de tristeza, sino que es el lugar del encuentro del Señor con su iglesia, ya resucitado. Pero vamos más adelante. Recordemos que el Señor ha hablado con Pedro y les ha relatado que vosotros os escandalizaréis esta noche. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Nos decía Zacarías, la profecía de Zacarías, respuesta por el Señor Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Y de esta manera, Señor, con insistencia, pero no solamente Pedro, ¿se recuerdan? Qué importante esos pequeños detalles que nos va colocando el Señor. Nosotros en nuestra cultura decimos Pedro negó al Señor. No, dice el capítulo 31, que 14:31, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y agrega un adverbio, ¿no es cierto? También todos decían lo mismo, también todos decían lo mismo. No era solamente Pedro, el entusiasta, sino que todos los discípulos decían, Señor, nunca te vamos a abandonar. Sí, estoy haciendo un pequeño resumen. Cuando el Señor ora por sus discípulos, cuando el Señor trae a Pedro, a Jacobo y a Juan a orar, quedaos aquí y velad. ¿Qué ocurre con ellos? Perdónenme. Estaban cansados. Las fiestas nos cansan, ¿o no? A propósito, van a venir unas fiestas. Y uno termina más cansado de lo que empieza. Siempre ocurre eso. Estaban cansados de haber celebrado esa fiesta, los panes sin levadura, de haber cantado, de haber estado con el maestro. Estaban ellos ya con deseo de dormirse. Y es lo que ocurrió mientras el Señor se alejaba de ellos para orar, ellos dormían. Y recordemos que el Señor levanta una oración. Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es importante, muchas veces se dice que el Señor estaba evitando el sacrificio. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, Señor, Padre, quita de mí esta copa. La copa del pecado, la copa del brebaje,
la copa de la inmundicia de la humanidad que el Señor Santo iba a beber. Cristo, Dios y hombre, Cristo sin pecado. Es repugnante para la santidad de Dios el pecado. Repugna a Dios el pecado. Y el Señor Jesús, siendo Dios, siendo santo, siendo viviendo totalmente alejado del pecado, debía de beber la copa del brebaje, el brebaje de inmundicia de toda la humanidad. De la suya, de la suya, de la suya, de la mía. Es una perspectiva distinta. El Señor Jesús nunca desobedeció, nunca quiso evitar el mandato del Padre, nunca quiso evitar lo que el Señor quería de su Hijo, entregarlo para salvación de sus hijos. Y eso es importante, porque reafirma el concepto anteriormente dado en la Santa Cena de la copa. Esta es la sangre derramada, que será derramada, es la señal del pacto. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio de Cristo. La sangre derramada, la sangre que limpió nuestra alma. Es esa copa la que el Señor nos da, una copa limpia, una copa sin pecado. Mas el Señor, hablando en oración con el Padre, aparta de mí esta copa. No está diciendo aparta de mí el sacrificio, sino aparta de mí el brebaje. El Señor obedeció y nuevamente fue y volvió donde Simón. ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Y fue otra vez el Señor y los halló durmiendo. Y les dijo, versículo 41 y siguiente, dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Algunas versiones hablan de los inicuos, en manos de inicuos, de pecadores, de hombres sanguinarios. Levantaos, he aquí se acerca el que me entrega. Esta tarde hemos leído, mis amados hermanos, el versículo 43 y siguiente. Notemos lo que nos dice en la primera parte, dice, luego, hablando él aún, como que se superponen el discurso con las acciones. Es algo muy rápido, muy dinámico. El Señor está hablando aún, está diciéndole a sus discípulos que descansen, que es curioso, descansen, pero el Señor sabía que ya venían. Son cosas como contradictorias que van surgiendo entre la realidad que se está viviendo y lo que va a vivir el Señor Jesús. Pero ahora les dice, la hora ha venido. Descansen para que estén preparados, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Y el relato bíblico explica a qué se refiere eso. El versículo 43 explica que vino Judas, que era uno de los 12. Y repite lo mismo que ha dicho antes en el versículo 14:10. Judas Iscariote, uno de los 12. Para decir y reafirmar el concepto de quién estaba traicionando al Señor. Y agrega que con él vino una muchedumbre, mucha gente, dice, con espadas y palos. ¿De parte de quién? Eran mandatarios, eran enviados de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, dice la palabra. Judas, una muchedumbre armada de palos y de espadas, enviados por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Marcos está reafirmando la situación que está viviendo el Señor Jesús. El Señor Jesús tiene clara conciencia de lo que está sucediendo y va a suceder. Y llama la atención porque dice la palabra, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, el que yo besare, ese prenderle y llevarle con seguridad. Es curioso porque lo reafirmamos, porque el Señor Jesús, en el versículo 49 les dice, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. El Señor Jesús no andaba escondido.
no se ocultaba de sus captores, no andaba escondiéndose, no era una persona desconocida. Jerusalén era una ciudad importante, pero no era una ciudad en la cual vivían millones de personas, sino que ahora nos dice que él era conocido por sus captores. Y llama la atención el hecho de lo que dice la palabra, de la señal que entrega Judas Iscariote. Al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Judas pareciera, en el relato bíblico, su deseo de mostrar que yo fui el que lo entregué. A veces nos pasa que queremos figurar más allá de lo necesario. En todo orden de cosas. Fui yo, dice Judas. Yo lo besé. Se sintió importante. Ya era un hombre importante con el Señor Jesús, pero él no logró dimensionar la importancia que era estar con el Señor Jesús. Él prefería mostrarse frente a los hombres, dar instrucciones. Él aparece dando una orden. A ese prenderle y llevarle con seguridad. Está dando una orden. Y se van superponiéndole estas instrucciones. Los sacerdotes han enviado a estos hombres con palos y espadas para capturar al Señor. Y ahora Judas dice, cuando yo lo bese, cuando yo lo haya besado, ese es prenderle. Él estaba obrando sobre seguro, se sentía muy importante. Era como su minuto que él necesitaba para poder mostrar toda su autoridad. Esa falta de autoridad espiritual que tenía Judas frente al Señor, esa falta de valentía, esa falta de honestidad, esa falta de amor hacia su maestro. Llevarle con seguridad. Él está dando una orden. Y llama la atención esa dualidad de órdenes. Los sacerdotes dando órdenes a estos hombres y Judas también dando una orden. Yo lo entregué. Era su mérito. Cuando vino, dice la palabra, se acercó al Señor, se acercó a él, dice, y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Fue la señal de la condena. Llama la atención también cómo utiliza esta palabra maestro. ¿Se dan cuenta? Está con mayúsculas. Recordemos las clases de español. Maestro. Las palabras que se escriben con mayúsculas son sustantivos propios. Él reconoce la autoridad del Señor. Pese a ello, lo traiciona. No está diciendo maestro con minúsculas. Está diciendo maestro. Maestro. Él sabe que está entregando a su maestro. Y le besó. Entonces, le echaron mano y le prendieron. ¿Por qué el Señor habrá cerrado los ojos de esa muchedumbre, de esos hombres? Muchas veces Dios cierra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Estos hombres conocían al Señor Jesús. No necesitaban decir, ese es. No era la falta de luz, no era el lugar, porque el Señor nos dice la palabra que les representa que muchas veces estuvo enseñando en el templo. Aquí hay un caso en el cual el Señor, la palabra nos muestra que Dios cierra el entendimiento de los hombres, porque era necesario mostrar que no fue algo fortuito, no fue el azar por el cual pillaron al Señor Jesús y quisiera escapar, como nos dice este joven que huyó, que teniendo una sábana salió corriendo, una vez que lo tomaron y dejó botada la sábana, salió corriendo desnudo. El Señor no hizo eso. El Señor, Dios, cerró los ojos de estos hombres para que se cumpliera la palabra de que era entregado el Señor por su discípulo. El relato bíblico nos dice que uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote. Los evangelios se refieren a él como Pedro.
Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor habrá omitido en el Evangelio de Marcos el nombre de Pedro? Uno de los que estaba allí, hirió al siervo, el sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero sorprendente, después de ello no es eso, sino que el versículo 50 nos dice que después que el Señor fue entregado, los discípulos, dejándole, huyeron. Pero no dice los discípulos dejándole, huyeron. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué dice? Todos los discípulos. ¿Por qué el Señor habrá querido mostrarnos ese énfasis? Hubiera bastado, usted y yo podemos entender, si usted hubiera leído el pasaje, hubiera dicho, entonces los discípulos dejándole huyeron. Y hubiéramos entendido clarito, ¿no? ¿Usted, hermano, hubiera entendido? Amén. Yo creo que todos hubiéramos entendido, ¿no, hermanito Stalin? Está clarito como el agua. Pero era necesario reafirmar que todos huyeron, que todos dejaron al Señor solo. Uno lo traicionó, los otros lo abandonaron. Y nuevamente uno se pregunta y dice, qué malos que fueron. Discípulos cobardes. Discípulos que prometieron defender al Señor y huyeron. Tuvieron miedo. Defendieron su propia vida. Y al Señor lo abandonaron. Pero a veces yo pienso que esa palabra a todos nos envuelve a cada uno de nosotros. A veces pienso que esa palabra nos envuelve a cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles en la vida, complejos. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfrentar situaciones de distinto tipo. Situaciones en la fe, situaciones en el trabajo, situaciones en la vida. Pero huimos del Señor. Yo pienso que esa palabra viene a reafirmar la situación nuestra, la situación de cada uno de nosotros, que muchas veces confesamos al Señor, que confesamos ser sus hijos, que confesamos si necesitamos de Él, pero el momento de tener que enfrentar la prueba, como esos discípulos, abandonamos al Señor y huimos. Las razones pueden ser muchas. No soy yo para calificarla porque tengo que partir por mí mismo, ¿no es cierto? Uno cuando predica parte pensando en uno mismo. Por eso es bueno omitir el nombre de uno. Pero somos así. El Señor ahora nos está mostrando una realidad de su iglesia. Pero también nos está mostrando el Señor Jesús su amor y su misericordia por nosotros. Es necesario que Él vaya solo al Calvario. Es necesario que Él camine solo a ese sacrificio por la humanidad. Es necesario que solamente Él pueda beber de esa copa. Es necesario que Él solo sea sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Ya está hablando mi negro. Entonces, ese todos a mí me involucra. Ese todos nos involucra, mis amados hermanos, y nos hace reflexionar cómo debemos de actuar nosotros frente al Señor, frente a las dificultades, frente a los problemas. Estos hombres, oye, si yo soy el pastor, no tú. Ya. Que el Señor lo bendiga grandemente a cada uno de nosotros. Hermanos amados, ese todo no es una mirada crítica a esos hombres, es una mirada hacia su iglesia. Es la mirada de Dios hacia nosotros.
Es la mirada del Señor hacia nuestro compromiso. El Señor nos muestra en su palabra que Cristo fue leal con el Padre, fue leal con sus discípulos, fue leal y es leal con su iglesia. Nos habla que Cristo fue sincero, nunca mintió, enfrentó las dificultades plenamente. ¿Cuántas veces nos ocurre que para evitar problemas o para evitar situaciones preferimos tomar nuestras propias decisiones y abandonamos al Señor? Cristo fue valiente. Cristo entregó su vida en obediencia por nosotros. La pregunta es para cada uno de nosotros, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. ¿Podemos responder honestamente en nuestros corazones que somos leales con el Señor? ¿Podemos responder directamente con la mano en el corazón que somos sinceros con la iglesia, con el Señor? Y cuando hablo de la iglesia, mis amados hermanos, no estoy hablando de las cuatro paredes. Estoy hablando de cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestro compromiso, nuestra sinceridad para con el Señor, para con su iglesia? ¿Estaré capacitado? ¿Seré valiente en el momento de enfrentar la dificultad? Bajo el techo del templo estoy seguro y estoy tranquilo. Fuera de él podré enfrentar con valentía las dificultades. ¿Sabré confiar realmente en el Señor? ¿Sabré realmente poder decir, Señor, yo estoy contigo, yo estaré contigo en todo momento? La palabra nos relata que muchos serán engañados y muchos huirán. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el Señor nos llama esta tarde a reflexionar en un hecho único, que es el apresamiento, el arresto del Señor Jesús. Es el cumplimiento de los planes del hombre frente al Señor. Es el cumplimiento de los planes de Satanás que desea matar al Señor. Mas ahora, el Señor, sabiendo y conociendo la voluntad de los hombres, cumplió la voluntad del Padre. Con esto no estoy exculpando a Judas en ningún caso. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable de su manera de obrar. Y el Señor en sus líneas, en estas líneas, nos va mostrando lo jactancioso de un hombre. Jactancioso de su pecado, jactancioso de su inmoralidad que entregó a su maestro. Vanaglorioso, un corazón sucio y contaminado, de un hombre que debiera haber entregado su vida por su maestro, mas ahora entregó al maestro. Mis amados hermanos, este pasaje nos tiene que llevar a gran reflexión a cada uno de nosotros. Esa palabra a todos retumba en mi corazón y en mi mente. ¿Por qué el Señor puso esa palabra? ¿Querrá el Señor que en el momento de la prueba yo responda como un siervo fiel? Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Hermano Stalin, ¿nos dirige la oración, por favor? Amén. Gracias.